¿Cuáles son las condiciones o los retos que tienes que superar para lograr tener tu dosis? Al inicio mi tratamiento era mucho más alto en CBD que en THC, por lo tanto había un consumo más, por ejemplo, de derivados de cáñamo, de cepas o de variedades altas en CBD. Con el tiempo fue bajando a variedades uno a uno o incluso ahora eh, tengo un consumo igual tanto de THC como de CBD. Siempre procuro tener variedades uno a uno en ese tema. Es muy difícil tener acceso aquí en nuestro país, a pesar de que ya es un poco más abierto y estamos mucho más disponibles a la conversación, pero aún es complicado. Por ejemplo, de la manera legal que nos provee el Estado, solamente hay acceso a través de una farmacia, la farmacia de Digemit, que se encuentra al otro lado de la ciudad, por lo tanto yo no tengo acceso fácil a esa farmacia. Además de eso, se trata solo de una variedad de cannabis en un porcentaje alto en CBD, en una presentación muy pequeña. Si bien el costo es accesible, pero ese aceite para mí, alto en CBD, no va a ser suficiente. Yo voy a tener que ir prácticamente cada semana a comprar un frasco, lo cual no es posible, y menos ahora con el lockdown, la cuarentena ahorita en el Perú. Así que se hace muy complicado tener acceso a un producto de calidad y fiscalizado. Es muy complicado aquí en el. Entiendo. Juana, eh, ¿cuál es la relación que haces entre costo-beneficio respecto de la medicina tradicional y el uso del cannabis? ¿Ha significado esto para ti una inversión más grande? ¿Ha significado para ti una igual o es una inversión favorable para tu economía? A comparación de cuando tomaba fármacos, el tema de los fármacos es que cuando no funciona una pastilla, van a pedirte otra y luego no el genérico de eso, sino la versión de marca. Algunos pacientes incluso tienen que traer su medicina de fuera del país y el costo puede llegar a ser muy alto por una pastilla que no va a controlar las convulsiones. Así que a eso debe sumar los gastos de chequeos, atención médica, las personas que no tienen seguro, el costo se eleva mucho más. En el caso del cannabis, incluso con cultivo personal o con autocultivo, es mucho más reducido y accesible. Me permite tener la facilidad de volver a trabajar, por lo tanto tengo más estabilidad para llevar mi tratamiento de la manera correcta, cosa que no me permitía el gasto excesivo de los fármacos. ¿Cuál es el beneficio que tienes? ¿Has hecho números? ¿En algún momento dijiste, wow, la diferencia es súper grande? ¿Cuánto era tu presupuesto normal antes del uso del cannabis y después del uso del cannabis? O si es que dejaste totalmente la medicina tradicional, ¿cuál era los montos de tu presupuesto sobre esto? Claro, en el peor momento de mi diagnóstico, las pastillas con el tratamiento, con los chequeos, con las citas médicas, podían llegar a sobrepasar los $1,000 mensuales, más o menos, en el momento en el cual yo no tenía seguro. Y en el mejor de los meses era un gasto entre $300 y $400, que para una persona que no está trabajando y no está estudiando es un costo muy alto en nuestro país. Ahora, por ejemplo, con el cannabis, incluso con autocultivo, con estandarizados de fuera del país, el costo no llega ni siquiera a los $100 mensuales. Incluso pueden reducirse mucho los costos si hubiera aquí mercado nacional, pero el, el ahorro, es decir, la manera en la que ha favorecido mi estabilidad económica es muy grande también. Comprendo. Permíteme porque se me acaba de pasar la idea esta por la cabeza. Cuando tú dijiste desobediencia civil o algo así, ¿tú tuviste algo extraordinario que hacer en ese punto? Perdona que te lleve nuevamente casi que al inicio de la charla, pero estaba como pensando en autocultivo, lo difícil que representa un presupuesto tan grande como este. Te encuentras en medio de un callejón sin salida con medicinas que están dañando más tu, tu salud. Entonces me hace sentido esa parte y me hace pensar que
¿Hubo algo que tuviste que hacer? ¿Qué hiciste en ese momento? La desobediencia civil, de la cual ahora puedo hablar sin problema, pero hace unos años me hubiera traído problemas, es primero el tema del autocultivo, lograr conseguir las semillas, lograr adecuar con todos los requisitos y siguiendo todas las indicaciones de limpieza, sin plaguicidas, seguir todo al pie de la letra. Eh, es un riesgo aquí en Perú, no porque sea ilegal o porque esté penado, sino porque ese vacío legal que, que no te permite cultivar aquí, también el mayor obstáculo es el tema del prejuicio. Si alguien sabe, descubre, ve que estás autocultivando, lo más probable es que te denuncie con la comisaría y que se lleven tus plantas. Es lo más probable, principalmente. Y segundo, el tema de traer aceites estandarizados de fuera del país tampoco estaba dentro de las reglas, ni era parte del reglamento, ni antes lo era. Así que era un riesgo muy grande viajar y traerlo. Pero la verdad era lo que yo hacía porque no tenía otra opción. O sea, era o empezar a cultivar o traer aceite de fuera del país o simplemente quedarme aquí tomando las mismas pastillas de siempre sin saber cuál iba a ser el resultado. Comprendo muy bien tu idea, tu situación, porque solo para comentarte, lo que pasó aquí en Canadá, por lo que he aprendido, es que en 2000 una persona con serios ataques de epilepsia también fue llevado a la cárcel porque fue capturado en su casa y se le decomisaron varias plantas de cannabis que él usaba para su tratamiento personal. El fin de la historia es que el asunto llegó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de Canadá, o el equivalente a la Corte Suprema de Justicia en nuestros países, aquí en Canadá, decidió que este señor de apellido Parker tenía todo el derecho a la salud y que estaba comprobado clínicamente que el cannabis era la única medicina que podía controlar sus ataques de epilepsia. Entonces, creo que comprendo cuál es tu situación sobre cuál es la idea que viviste en ese punto. Ahora, ¿cómo funciona el autocultivo? Cómo lo controlas? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo hace la gente? Tenemos muchos cultivadores aquí que llevan años trabajando. Lamentablemente, la ley no los reconoce y no los avala. Tenemos muchas personas de las cuales podríamos aprender, los pacientes como yo, porque yo llegué a esto sin saber cultivar, sin saber lo que eran sustratos, sin saber la diferencia de la semilla, nada, nada de nada. Y no fueron las autoridades las que me enseñaron, no fueron universidades las que me enseñaron, sino fueron los cultivadores con la mejor manera del mundo, son los que extendieron una mano. Cuando se empiezan a unir los cultivadores con los doctores, con los profesionales, es cuando tenemos esta fuerza enorme y se empiezan a dar talleres de autocultivo para todos los pacientes y para todas las personas que deseen autocultivar. En mi caso ha sido bastante errar y aprender hasta llegar a un punto en el cual podíamos llevar un cultivo con asesoría de las personas que estábamos aprendiendo a hacer esto, ¿no? Comprendo. ¿Cuántas plantas está autorizada una persona, digamos, valga la redundancia, con la posibilidad legal de cultivar en su casa? No hay un número. Actualmente el autocultivo, si bien no está penado, tampoco es legal. Nos encontramos en una área gris. Por Ok, lo tanto, dependemos mucho del criterio de las autoridades. ok, comprendo. Juana, para entrar a la parte final de la entrevista, ¿cómo ves el futuro del cannabis en los próximos 5 años en Perú? Tengo, tengo la fe desde que hace poco empezaron ya entidades grandes como universidades y autoridades a hacerse más visibles respecto al cannabis, que haya un desarrollo masivo. Ya tenemos universidades preparando doctores canábicos, ya hay talleres de autocultivo, cada vez somos más abiertos a la cultura canábica y a educarnos sobre cannabis. Así que yo veo un buen futuro por el lado del pueblo, pero por las autoridades aún hay mucho que recorrer. Tenemos un tema muy grande de corrupción en el Perú, que es la traba más grande que crea ciertos lobbies, que crea ciertos obstáculos. Sin embargo, tengo mi fe puesta en el pueblo, en la educación entre nosotros mismos. Comprendo.
Cuéntame algo, sin querer entrar en tema político ni críticas ni nada por el estilo, sino tratando de encontrarle el enfoque o la arista relacionada con el cannabis. Hace un par de días me enteré por redes sociales que un legislador peruano había sido, digamos, él había consumido cannabis durante una sesión plenaria que era online, si no me equivoco. En un primer momento él lo negó, parece que dejó la cámara abierta o algo por el estilo. La historia final es que este legislador terminó aceptando que consumía cannabis. Corrígeme por favor algún detalle sobre la historia, pero a lo que quiero llegar es, hay personas que deciden sobre esto consumiendo cannabis, es decir, ¿cuánta gente más no habrá en esos niveles de decisión? ¿Qué opinión tienes al respecto? Claro, el congresista al que te refieres es Daniel Olivares, congresista del Partido Morado aquí. Si bien en un primer momento él rechazó que fuera cannabis y luego mostró su apoyo a la comunidad de pacientes usuarios, creo que es algo muy importante dejar de esconderse. Necesitamos una representación en el Congreso, necesitamos que nuestras autoridades nos representen en los ministerios, necesitamos abogados con experiencia en cannabis, doctores, psicólogos, necesitamos que ya sea hora, necesitamos que empezar a votar por personas o a elegir personas que representen a la comunidad de usuarios y de pacientes usuarios. Me parece un gran paso que haya aceptado esto. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la negación inicial que hubo, porque justamente crea este miedo de no, ¿qué dirán? Pero bueno, luego lo aceptó y ojalá siga apoyando todo este movimiento. Entiendo. Para finalizar, dos cosas. Si tuviera, yo sé que ya me dijiste en rasgos generales qué es lo que esperas que suceda en los próximos 5 años en el tema del cannabis en Perú, pero si estuviera en tus manos hacer un cambio, si tuvieras el bolígrafo en la mano, ¿qué cambio específicos harías que tuviera un efecto inmediato en este momento? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones finales para todas las personas, los pacientes y público en general? Yo creo que el primer cambio que haría en la ley sería incluir el cultivo personal, asociativo, el acceso a toda la planta de manera de estudio, producción nacional. Podemos ser una potencia productora. Eso puede crear muchos empleos, puede ayudar a muchos pacientes, puede arreglar la relación en muchas familias, porque las enfermedades como las mías no afectan solo al paciente, afectan a todos alrededor y el uso de cannabis me ha ayudado tanto que ha logrado incluso regenerar los lazos con mi familia y las personas alrededor mío. Eso me parece digno de luchar, eso me parece digno es algo que podemos luchar para conseguir. Ojalá que la ley pueda incluir eso, que pueda incluir a todos los que han dejado fuera, a cultivadores, a pacientes, a personas que quieren cultivar o que quieren comprar de afuera, ojalá que la ley en algún momento incluya a esas personas. Y sobre recomendaciones finales, no ocultarse. Yo soy profesora desde hace 10 años, tengo un centro de idiomas y yo hablo de mi tratamiento con todas las personas que deseen escucharme. Romper el estigma de que el usuario de cannabis es de tal manera, cuando los usuarios de cannabis estamos por todos lados, por la razón en la que sea. Sacar de la mente que existe una cannabis buena y una cannabis mala. No es cierto, no es así. Si yo puedo trabajar todos los días y tengo mi propia empresa con cannabis, también lo puedo hacer sin cannabis. Eso no depende de mí. El cannabis no me hace buena o mala persona. ¿Qué es lo que me hace una persona responsable? Ser un usuario responsable, que se educa, que habla de esto y que rompe el estigma. Los usuarios de cannabis estamos por todos lados, pero con miedo. No debería ser así. Deberíamos todos salir al frente y hablar de esto con más naturalidad. Perfecto, Juana, muchas gracias. Has incluido en tus palabras, por supuesto, ¿qué harías para lograr un efecto inmediato que beneficie a la gente en el tema legal? Y has dado tus recomendaciones finales. Entonces, quiero agradecerte nuevamente. Ha sido una charla realmente muy enriquecedora para mí y desde luego muy enriquecedora para todas las personas que a lo largo de Latinoamérica están pendientes, están dándole seguimiento. Y solo confírmame una cosa, si hay un paciente, no sé si tú lo sabes, pero si hay algún paciente en algún otro país
que necesite tener acceso